Les doy la bienvenida a una nueva charla, a una nueva entrevista del ciclo deporte de la sección Voces de la página Educación Física en Debate. Una charla más de este ciclo para ir pensando, para poder pensar juntos el deporte desde sus distintos aspectos, desde sus distintos protagonistas. Ya tenemos otras tres entrevistas anteriores que invito a ver si es que todavía no las vieron. Hoy en este caso vamos a tocar el deporte desde un entrenador, desde un profesor. Ya estuvimos hablando justamente en la última entrevista de este ciclo con una jugadora. Ahora vamos a ver un poco qué pasa ahí en el entrenamiento, en la enseñanza con un entrenador. Para eso contamos con la presencia de el profesor Daniel González, Daniel Capi González, como lo conocemos eh, unos cuantos y como muchos lo conocen desde el ámbito del vóley. Daniel es entrenador provincial, profesor de educación física, es profesor de educación física por el Instituto Miguel Neme de Las Breñas, Chaco. Es licenciado en educación física por la Universidad Nacional de La Plata. Es entrenador provincial uno y 2 y es entrenador nacional uno y 2. También ha estado a cargo de las selecciones masculinas de Chaco de vóley, sub 14 y sub 16, como en otros momentos de las selecciones femeninas de Chaco sub 13, sub 14 y sub 15. Bueno, además de eso es un amigo, un compañero de estudio con el cual venimos charlando y estudiando desde el inicio del profesorado. Así que bueno, creería que va a ser útil la charla para que puedan sacar un montón de cosas de lo que charlamos hoy. Bienvenido Daniel, bienvenido Capi. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación. No, gracias a vos. Bueno, esto era una charla que la venimos siempre, nos venimos dando desde, como vos decís, desde el inicio del terciario, siempre en una posición crítica sobre todo sobre la carrera de educación física y sobre lo que nos pasaba y lo que nos sigue pasando. Eh, Nos involucramos bastante y formamos parte de algunos proyectos académicos juntos que hoy se sostienen en el tiempo, cuando allá en el 2010, 2012 nos iniciamos con los diseños curriculares de educación física de la provincia, en primaria, secundaria y después nos incorporamos con terciario y, y bueno, desde ese tiempo que la relación se fue afianzando y que hoy nos tiene más unidos, sobre todo en una posición crítica de determinadas cuestiones de la enseñanza. Bien, sí, sí, la verdad que muchos proyectos, años y charlas juntos, así que tiene una particularidad esta charla, de tratar de darle más o menos la idea, el formato que tienen todas las charlas. Pero poder salirse también digo, de la charla continua que tenemos con vos, en cada café, cada llamada por teléfono. Entonces, la idea es que sea lo más descontracturada posible y dándole la forma, así que creo que vamos a poder soltarnos con el tiempo. Te pregunto, mira, vos hoy planteaste, ¿no? Que esto viene de hace mucho, sos profesor de educación física. Por lo tanto, trabajaste en todos los ámbitos clásicos de un profesor de educación física. Escuela primaria, secundaria, centro de educación física, estuviste como formador de profes en el instituto. ¿Vos qué podés decir? ¿Qué diferencias podés encontrar? Y aparte de eso, te especializaste, sos entrenador de vóley, tenés tu titulación. ¿Vos podés encontrar alguna diferencia, si es que la hay? ¿Qué diferencia podés encontrar entre ser profe y ser entrenador? ¿Cómo, cómo me podés contar esto si encontrás alguna diferencia? Mira, pensándolo, creo que la diferencia está en el capital simbólico, ya sea el título que te acredite el otro en un instituto o en el club, pero me colocaría más en una posición de alguien que enseña, de un enseñante,
y de ver y de enseñar eh, determinadas cosas de una manera, eh, no sé si diferente, pero con una manera, con una sustentación teórica de algo que sostiene un proceso eh, en el ámbito que vos lo ejerces. Creo que el título de entrenador, profesor, maestro de educación física, como lo somos, licenciado, pasa por el capital simbólico que te determina a vos en el lugar donde vos estás. Pero lo principal creo que es colocarse en una posición de alguien que enseña y que transmite saberes a otro que quiere aprender. Bien, sí, la verdad que estamos en una sociedad donde el papel, el papelito, el título, aparentemente es lo que funciona, es lo que brinda ese capital simbólico, como vos decís, pero muchas veces después hay que sostenerlo con lo que se sabe y con lo que se hace, ¿no? Y creo que ahí el otro día teníamos una charla con alguien y hacíamos una publicación también en la página, donde no sos profesor ni ningún título como vos planteás hoy, hasta que no tenés otro ahí que te reconoce un saber, ¿no? Alguien a quien vos podés enseñar y dice, piensa y cree y está convencido de que puede aprender algo de vos, digamos. A mí me parece genial eso. Y bueno, retomando un poco esto, digamos, la otra parte que vos planteaste hoy, con alguna, desde enseñando algo desde una posición quizás no hegemónica, o conflictiva, o no hegemónica, o diferente. ¿En qué momento a vos te produce una especie de corte, de cambio? ¿En qué momento se te abre la cabeza? ¿En qué momento te replanteaste un montón de cosas? Porque estudiamos juntos y durante todo el profesorado y durante un tiempo después estábamos convencidos que las cosas eran como nos enseñaron en aquel momento, vas, las haces, resulta bien. Pero bueno, pasaron cosas en el medio. Ahí en todo ese recorrido que tenés, ¿a qué atribuís vos o a qué uno o dos o tres factores, momentos que te hicieron repensar, revisar, hacer lo mismo o cambiar? ¿Cuáles fueron esos momentos, Puntualmente, eventos? puntualmente como, como, como estudiante en la carrera de educación física, a mí me significó eh, en una materia que era natación, donde teníamos el estilo mariposa, y donde la graduación en la enseñanza era de lo más fácil a lo más difícil, de lo simple a lo complejo. Y me acuerdo que estando en el borde de la pileta le pedí, estando nosotros en el segundo año, le pedí a un chico de cuarto que me muestre cómo era el estilo mariposa, y después me metí al agua y me puse a hacerlo de una manera global. Eh, y después todos los otros ejercicios que eran de fácil o difícil, la complejidad de la metodología, la tuve que entrenar para poder después supuestamente mostrar de algo que estoy por enseñar. Ese fue el quiebre, uno de los quiebres. Y después el otro quiebre fue en gimnasia, donde nosotros hacíamos los ejercicios globales en flick o en mortales atrás, y lo que hacíamos después era practicar en las metodologías para poder eh, aplicarlas, digamos, en, en un futuro más adelante. Y, y hay una bueno, que vos fuiste parte de eso, en el salto flop, en atletismo, donde rompimos con determinadas cuestiones de parámetros, haciendo técnicas globales y después practicando de vuelta los ejercicios estos metodológicos eh, para poder enseñar. Eso fue la primera, esos fueron los ejercicios puntuales, sobre todo en deportes individuales.
Y en deportes en conjunto, eh, fue mi primera experiencia, me acuerdo, en la escuela agropecuaria, donde hice un cuadrado eh, y hacía hacer golpe arriba cruzado con desplazamiento propios de nuestra bendita educación física. Eh, Todo ejercicios hoy de malabarismo, digamos, o de desplazamiento, utilizando un elemento, una parte de la gimnasia formativa. Eh, y uno creía que estaba enseñando vóley y siempre estaba en duda de eso, porque uno aplicaba esos ejercicios para que esos ejercicios salgan bien y para que el de al lado, el profe de al lado, lo vea y te diga, uy, qué buenos ejercicios hace este profesor. Bueno, esos fueron los, los, los puntos que me fueron más o menos enmarcando. Y después una charla con un profesor que había iniciado una licenciatura que me dijo en Córdoba, y donde escuchó que un profesor le dijo a un alumno, ¿y por qué no saltar al bloqueo? Cuando nosotros en el vóley era primero esto, después esto, después esto, después. Y me acuerdo que después de esa clase fui y empecé a aplicar esas cosas de saltan dos, pero y no sé bloquear. Bueno, vos saltás y después vemos qué nos hace falta del ejercicio propio de bloqueo y después lo fuimos analizando e implementando. Esas fueron las cuestiones propias que An- siempre nos tuvo en la incertidumbre del aprendizaje y sobre todo de la enseñanza. Antes de que siga, porque te voy a preguntar por un caso que también compartimos, pero antes de pasar, de irnos después del profesorado. Porque entre vos y yo estamos charlando esto como si fuese lo recontra tenemos charlado, pero lo que estás diciendo es, básicamente, vos pudiste nadar un estilo y te resultó más difícil y tuviste que aprender a las metodologías para enseñar como si supuestamente, ¿no? Si no hacías esas metodologías no podrías haber nadado el estilo, ¿no? Estamos hablando de eso, lo mismo estás hablando con el bloqueo, ¿no? Esa lógica que tiene la educación física y que sostiene hoy. Sí, la lógica propia del campo de la educación física, que todavía sigue planteando que a determinadas edades se deben realizar determinadas cosas, que a determinadas edades vos podés hacer, hay algunos chicos que pueden hacer cosas simples o cosas complejas, cosas difíciles o fáciles. eh, los 10 pasos para hacer una vertical, cuando yo trabajé en gimnasia deportiva y con una simple elevación de cadera y de pierna, con algunos ya les resultaba, y bueno, después se afianzaba a otras cuestiones técnicas. Eh, bueno, todas esas cosas fueron lo que nos iba comiendo la cabeza sobre la enseñanza, sobre todo, y cómo el otro aprendía de una manera particular, digamos, eh, cambiando esa forma de enseñar que, que todavía se sigue usando, ¿no? Todavía se sigue usando. Lo que te iba a preguntar es porque a mí, por lo menos que yo después no me dediqué al vóley, pero me resultó de mucho quiebre también una clínica que hicimos con el profe Jauregui. No sé si te acordás, una clínica donde justamente una de las cuestiones que planteaba era toda una corriente que estaba viniendo, que después podemos discutir sobre eso, pero digo, planteaba una corriente que era muy distinta a lo que estábamos aprendiendo lo que habíamos aprendido, por eso cuando recién nos recibíamos. Esa idea de juego global, de situación de juego, eso vos lo seguís viendo hoy en el día de hoy, es decir, eso que pasó en esa clínica donde te decía, mirá, poner al jugador adentro de la cancha a jugar vóley. Y después vamos viendo qué es lo que le tenés que enseñar, en lugar de seguir repitiendo lo que decía, no, primero camina por la cancha, conocer la cancha, después ambientar, después toda esa historia. ¿Esa clínica en algún punto te marcó algo o te acordás de eso? Sí, bueno, esas son
cuestiones propias, ¿no? Del, del perfeccionamiento que hacen que también, no quiero decir convencido porque después no querés cambiar de esas cosas, ¿no? Pero que te hacen ver las cosas de una manera diferente. Y con lo que vos planteás ahora, eh, por ahí capaz que yo me estoy metiendo, no sé cuál es tu cuestionario, pero me voy antes que se me vaya la, la idea. En el mini volley se enseña el uno contra uno primero, después se enseña el 2 contra 2, el 3 contra 3, el 4 contra 4. Yo creo que el uno contra uno no debe existir en el mini volley, y sí empezar la enseñanza a partir del 2 contra 2. Después veremos la formación del 2 contra 2 y el 3 contra 3. Pero el 2 contra 2 enfrentado creo que sí es necesario porque si vos te pones a analizar eh, que el saque se inicia, perdón, que el partido de vóley se inicia con un saque y hay alguien que recibe y le tiene que pasar a otro para que otro le ayude, le pase la pelota para hacer el punto al, al, al equipo contrario, ¿con qué necesidad de hacer un uno contra uno? Una cuestión Eh, de entender la lógica, de entender la lógica del deporte, de cómo funciona el deporte, y no, no digo que sea equivocado o malo, pero digo, por lo menos, como mínimo es perder tiempo. Digamos, ¿no? Tenés Mirá, una persona, un alumno, enseñándole a jugar a un solo toque para que en determinado momento le diga, mirá, de un toque no podés jugar. Digo, me parece bastante ilógico, ¿no? claro, porque ahí aparecen las cuestiones propias de la práctica esa que uno hace, aparece el reglamento, aparece el compañerismo, el adversario, eh, aparece sobre todo el reglamento donde te determina ciertas cuestiones de lo que tenés que hacer. O sea, eh, el deporte es lo que nos dice que es lo que tenemos que hacer. Nosotros muchas veces decimos, voy a practicar vóley, voy a practicar básquet, voy a practicar fútbol. Y en realidad el vóley es lo que te dice a vos qué es lo que tenés que hacer, que tenés que aprender a recibir, que tenés que aprender a armar, que tenés que aprender a atacar, a bloquear, a defender. Y hay que dejar de pensar, creo, eh, no no a las características propias del deporte, por ejemplo, las técnicas, eh, como algo aislado, sino como técnicas de juego. En el vóley no existe el golpe de arriba, el golpe de abajo, eh, el remate no existe. Y creo que voy a tener muchos que me van a poder cuestionar, pero no ¿Cómo que no? importa, porque en la práctica, no la práctica del movimiento, sino en la práctica corporal, digamos, el deporte que te pide a vos recepción, armado, ataque, defensa, bloqueo. Por lo tanto, las técnicas esas de juego van cambiando de acuerdo a la situación que se le presenta. Eh, y todavía seguimos enseñando el golpe de abajo en el lugar y el golpe de arriba en el lugar, y golpear con una mano y golpear en la otra, golpear con el antebrazo para la sensibilidad, cuando qué mayor sensibilidad que al poner la técnica, al usar las dos manos para poder recibir bien. Después veremos si recibimos con manos altas, manos bajas, con desplazamiento, sin desplazamiento, pero esas son todas situaciones propias de esa práctica que uno hace. Y, y ahí volvemos a la enseñanza donde eh, hay que hacer un análisis de lo que está, por dónde vamos y donde necesitamos corregir para poder seguir armando, armando esta lógica que requiere este deporte, ¿no? Ya sea cualquiera. Sí, No, no. alguna particularidad, te voy a dar un ejemplo. Eh, a mí en el terciario, eh,
dribbling con mano derecha, pisás la línea con el pie derecho y cambiás de línea para mano izquierda. Vos te ponías a pensar, pisar la línea en el básquet es una infracción. Entonces te están enseñando a que hagas determinada cosa que no te va a servir más adelante. Eh, y que se entienda que esto no es una receta, porque eso también por ahí eh, se puede malentender. Estas son una propuesta de enseñanza a través de de una teoría que sostiene una, una práctica. Eh, es pensar el otro como, como alguien que aprende y alguien que tiene un saber, y ese que tiene el saber hace un análisis de la práctica corporal que está por enseñar. Eh, Después ese saber hecho cuerpo se ve a veces, eh, se puede ver reflejado con un resultado o un premio. Muchas veces la mayoría ostenta eso, pero creo que el mejor premio es que el chico aprenda y entienda de cómo se juega esa práctica corporal, cualquiera que sea, independientemente de cómo pierdas o ganes, porque te pueden ganar haciendo el golpe de abajo en el lugar con esa enseñanza o te pueden ganar de otra manera. Eh, pero bueno, esa es una propuesta de que uno maneja y que muchos pueden estar de acuerdo y otros no. Bueno, Sí, cada uno defenderá básicamente, de acuerdo a su teoría. básicamente lo que plantea la página y para eso de estas entrevistas, Capi, es eso, digamos, ¿no? Proponer para pensar juntos, incluso para que alguien nos diga, mira, alguien te diga, pero pensá en esto, que todavía no pensaste en relación a lo que estás pensando, y no para imponer una receta de una sobre otra. Pero a mí me parece, por lo que vos planteás, digamos, no solamente en el vóley, sino en otro deporte, que está bueno decir que son dos cosas diferentes, digamos, porque no, vos lo podés hacer, quien quiera lo puede hacer como quiera. Ahora, tiene que quedar claro que es diferente el golpe de abajo a una recepción. Porque como vos lo decís, uno es una técnica aislada y lo otro es una técnica propia de la práctica y que es la que aparece todos los días en la práctica. Vos después si querés ocupar el golpe de arriba para trabajar alguna cuestión técnica de mejorar alguna cuestión, no sé cómo lo manejarás a eso, pero digo, hay que decir que son dos cosas distintas. Digamos, recepción no es golpe de abajo. Porque recepción implica No, no no, solamente, como vos decís, el reglamento, sino implica el equipo, implica el pensar para después, e implica el decidir antes de cómo recibir, y eso en el golpe de abajo no está. Y hay que diferenciar eso, me parece, como vos lo haces bien, digamos. Eh, y ahí sobre creo eso que... que, y bueno, Sí, te escucho, sí, sí. creo que eh, esa parte se ve mucho reflejada en los institutos de educación física, en los ingresos, donde se evalúan a los chicos que ingresan con 10 golpes alrededor de un círculo, ponen de título vóley y evalúan el golpe de abajo adentro de un círculo, golpe de arriba adentro de un círculo. Me parece que eso ya tendría que quedar de lado, pero es solo una cuestión de- de proponerse a querer entender otras cosas o tener más una mirada crítica de lo que estoy haciendo. No todas las veces hay que ser sumiso a, a lo que el otro o lo que me viene desde arriba, digamos. Eh, Eso le costó a la educación física un montón de- de cosas que, bueno, que cuando tuvimos la oportunidad nosotros pudimos ponernos en una posición diferente y hacer nuestro aporte con los diseños curriculares, ¿no? Una posición crítica y con cierta lógica, Capi. Porque vos lo que planteabas hoy de la línea, de las líneas
de la cancha en básquet. Ahí hay una cuestión lógica. Es decir, el básquet exige permanentemente enseñar a que la línea no se pisa porque es una infracción. Entonces, si vos estás utilizando el pisar la línea para enseñar algo, estás enseñando a pisar la línea, entonces ahí hay una ruptura lógica entre lo que estás enseñando y lo que querés que se aprenda. Entonces, crítica en esta, coincido con vos, en esta, que tiene que haber una posición crítica, pero no la crítica porque sí nomás, sino que hay que criticar y encontrar cierta lógica en lo que se critica y en lo que se propone, que después se podrá cambiar y se podrá corregir y se podrá cambiar de nuevo, digamos. Pero si no tenés, me parece que a Entiendo. veces hay una falta de sentido, de lógica en algunas cosas que justamente siguen repitiéndose por no animarse a repensar. Lo que, con respecto a eso, a la lógica, por ahí yo me meto en otro deporte, cosa que no comparto. Después en el fútbol, por ejemplo, que veo mucho, esquivar los conos, saltar las vallitas, ¿viste? Y después vos cuando jugás el cono se mueve, como diría un entrenador de fútbol infantil. El cono se mueve, ¿viste? Y vos cuando enseñás, el cono no se está moviendo. Eh, lo mismo, el golpe de arriba en parejas, a sostenerlo 20, 30, 40 veces cuando tranquilamente vos podés ingresar desde posición uno, te desplazás, te frenás, el profe te pasa la pelota o el compañero y vos haces un armado con golpe de arriba o golpe de abajo hacia un objetivo. Eso después se transforma en el armado. Eh, Creo que por ahí hay que verlo, o el golpe de abajo en pareja, cuando, con qué necesidad yo puedo lanzar de una parte de la cancha, que la pelota pase por arriba de la red y yo del otro lado la puedo recibir y pasarle a un objetivo, ya sea con golpe de mano bajo o golpe de mano alta. Eh, y ahí está la enseñanza dentro de la lógica que implica lo que me está pidiendo ese deporte como es el vóley. El vóley yo tengo que pasar bien a un objetivo. Y ese objetivo lo tiene que pasar bien a otro lado para que podamos hacer punto. Y ese que va a hacer el punto tiene que buscar, tiene que resolver la situación que se le plantea, con bloqueo, sin bloqueo, con bloqueo alto, bloqueo bajo, con defensa a determinadas lados. Eh, y esa parte de análisis la tenemos que hacer nosotros y después plantearle esas situaciones en la enseñanza para que, que tenga la posibilidad después de, de resolver esas situaciones. Eso no quiere decir que todas esas situaciones que uno les enseña, se las guarda en la cabecita, después abre el baúl de los recuerdos, saca eso. No, yo creo que no. Eso es una enseñanza propia de la... Hacemos los 10 pasos, abrimos el baúl de los recuerdos, como nos decían a nosotros en la formación, saco ahí y voy. Y no, no porque la situación son propias de esa situación y hay que resolverlo. Sí, le tenemos que brindarle los saberes a través del análisis, de la lógica que pide ese deporte para y presentarle las situaciones de enseñanza para que para que después las pueda resolver, ¿no? Y no, el cono no solamente se mueve, sino que el cono tiene pies, tiene manos y aparte sabe jugar y tiene que jugar en contra tuyo, digamos, como para retomar esta idea de que planteabas vos de las distancias que hay en algunas formas de que se piensan o que tradicionalmente se siguen repitiendo en una forma de enseñar. Digo, ¿no? Entonces, retomando el cono, vos decías al principio como para figurarlo, el cono se mueve cuando estás ahí. Y no solamente se mueve, tiene piernas y aprendió, sabe o intenta jugar en contra tuyo, ganarte. Digo, ahí se arma toda una cosa muy, muy particular que tiene que ver con esto que vos planteabas de
estar en situación de que no es una cosa que se aprende y se lo saca de un lado y se lo replica, es una enseñanza, es una aplicación y un aprendizaje continuo, es una modificación continua. Por supuesto que hay, vos también lo planteaste, cosas que uno debe enseñar y se deben aprender, pero es un continuo este, rever y que el jugador lo pone en evidencia en el momento exacto, que es una milésima de segundos, y así pasa que toma la decisión correcta y toma la decisión incorrecta también, ¿no? Y bueno, ahí te quería preguntar un poco con respecto a esto, lo que tiene que ver con las formas de enseñar y de ver el deporte, de entenderlo. Eh, Hay toda una lógica, ya conocemos, lo hablamos un montón de veces, de darle al deporte un montón de características, ¿no? Es decir, el deporte es lo más maravilloso que hay en el mundo, digamos, ¿no? Y parece que decir, para un poquito, no sé si es tan así, es estar diciendo, ah, vos estás en contra del deporte. Para vos, ¿qué es el deporte? ¿Qué es el vóley? ¿Cómo podrías definir el vóley o el deporte y dentro del deporte el vóley si tiene una particular diferencia, digamos? ¿Qué es realmente deporte y qué no es de todo eso que se, que se imagina, ¿no? Del deporte salud, del deporte saca a los chicos de la droga, el deporte es la maravilla más grande que pudo descubrir el ser humano, digamos. Para vos, ¿cómo definirías el deporte? ¿Cómo te parece que es el deporte? ¿Qué no es? Es teóricamente es una configuración de movimiento que está institucionalizada a partir de las reglas. Y a partir de ese uso de las reglas, cada deportista o cada cuerpo técnico lo hará de uso para sacar, si querés, vos, ventaja de ese uso. Eh, Considero que no, el deporte no es salud, porque lo he pasado cuando trabajaba con gimnasia deportiva en un campeonato argentino, donde sí o sí teníamos que hacer los cuatro aparatos y el nene estaba lesionado y tuvo que hacer un salto en la última rotación, sí o sí, con la rodilla lesionada, porque eh, si no quedaba fuera de la competencia. Independientemente del resultado, que fue bueno, que ganó, que esto, el campeón argentino y todo eso, eh, eh, fue una decisión mala de mi parte eh, hacer eso. Si bien lo que te decía hoy se mide por lo que ganaste o por lo que perdiste, nosotros, después de esa experiencia, y te digo hace más de 25 años, eh, hoy prácticamente el cuerpo técnico de Italiana, jugadora que está lesionada, eh, no juega. Por más que estemos jugando la final y nos tengamos que clasificar a determinadas cuestiones, no. Necesitamos, necesitamos cuidarlo a ellos, pero el deporte no es salud por ser deporte, ni el deporte educa por sí mismo. Hay alguien que, que lo va a hacer eh, educativo. Y es el entrenador, el profesor, el que enseña, quien lo va a hacer educativo. Ninguna práctica es educativa por sí misma. Es quien enseña quien la debe hacer educativa. A partir de eso sí, eso me quedó muy marcado con Rodrigo. Y bueno, nosotros hoy por hoy eh, tratamos de que esas prácticas sean más educativas, sí pensando en el ganar, pero no como un único objetivo, sino que, que aprender a ganar, aprender a perder, aprender a tolerar la frustración, aprender a reconocer al otro que juega bien, eh, festejar el segundo puesto. ¿Por qué no festejar el segundo puesto, el tercer puesto, el cuarto, el quinto? Eh, todos los puestos creo que
se deben de festejar, algunos los valoran más, otros menos, pero quien está en el campo de la práctica lo valora de una manera muy particular porque sabe qué es lo que tiene y hasta dónde llegaron y hasta dónde dieron, pero volviendo a lo que vos me decías, si el deporte es salud, el deporte no, el deporte es una práctica que no es educativa por sí misma, el que enseña la va a ser educativa, dependiendo de estas cuestiones de la lógica propia del deporte. Vos, Mientras tanto, te corto ahí una cosita porque te corto para no irnos, digamos, del tema. Vos me haces la primera diferenciación interesante que es entre la práctica misma y quien enseña, ¿no? Lo pusiste claramente. Vengo pensando hace un tiempo y que me gustaría escucharte en este sentido que en realidad todavía no te escuché. ¿No será que hay también pasamos ese paso, coincido con vos, pero ¿no será que también hay, cuando me hablaste de Italiana, cuando me hablaste del club en el que estás hace muchísimo tiempo, no solamente sigo tu recorrido, sino también toda la institucionalidad del club? ¿No será que también hay muchas cosas que se le atribuyen al deporte que en realidad son de las instituciones deportivas? Es decir, esta idea de hacer algo productivo, tener gente que te reconoce, tener gente que te brinda una mano, donde se generan lazos de solidaridad y qué sé yo. ¿No te parece que a veces eso está puesto en el deporte? Y en realidad la que lo habilita o la que puede no habilitarlo porque pasa que no lo habilita es la institución deportiva y no el deporte mismo. justo cuando me hacen, volviendo a lo que vos me decías, el reconocimiento, eh, la institución es quien que te brinda determinadas cosas para que vos hagas determinadas cosas también. Eh, Nosotros tenemos todas las comodidades del mundo, todas. Creo que es una institución modelo. Eh, en realidad, donde trabajé siempre me brindaron todas las condiciones, eh, pero en la construcción de algo siempre tiene que haber otro. Vos no podés construir eh, ninguna práctica solo. Siempre tiene que haber alguien que te ayuda. Desde el portero que te abre la puerta hasta el portero que le determina determinadas cuestiones de disciplina, si querés llamarle, a los chicos cuando entran, hasta la subcomisión de padres que organizan determinadas cosas para que esa práctica se lleve a cabo de la mejor manera, desde el entrenador o del cuerpo técnico, particularmente el nuestro, que no son trabajos aislados, sino todo consensuado entre los cinco profes que estamos. Eh, la, la participación que le damos a las chicas, porque ellos también tienen una forma de ver cosas diferentes. Y ahí también se arman discusiones donde, pero no discusiones de retar ni nada del estilo, sino de puntos de vista donde también aprendes de ello, de cómo enfocarte y cómo encaminar ese desarrollo. Yo creo que hoy Italiana tiene una educación deportiva muy particular, todo se lo debe a la capacidad que tienen los dirigentes de ver las cosas de otra manera, eh, y eso también te permite a vos como entrenador o como cuerpo técnico crecer y que las jugadoras crezcan, ¿no? Eh, Genera las Creo que posibilidades, digo, ¿no? Porque estando adentro de una institución que te sostiene, como vos decís, en la decisión que se toma en conjunto de si las jugadoras lesionadas juegan o no juegan, sin importar la instancia o lo que se pueda perder, si tal o cual jugadora no juega, es una decisión institucional. Y entonces quería escuchar esto de vos, digamos, tu opinión, porque también me parece, meto acá un bocadillo mío, me parece que hay muchas cosas que se le atribuyen a la propia práctica, pero que en dos instituciones deportivas diferentes funcionarían totalmente diferente y opuesto.
digamos, ¿no? Esta cuestión del respeto que vos me decís, que se le atribuye todo al deporte, ¿no? Respetar al contrario, respetar al adversario, es cierto, sos vos el que tiene que enseñarle a festejar el segundo, el cuarto, el quinto puesto. Ahora, si entras en una institución donde tenés voy a repetir todo lo que vos hiciste, enumeraste, tenés un portero que te enseña a no respetar a los demás, el portero no te respeta a vos, la comisión no respeta al técnico, los jugadores, las jugadoras tienen alguna cuestión de reclamo y no son respetadas ni escuchadas. Digo, el deporte en ningún momento va a enseñar, va a lograr completamente enseñar respeto por el demás si no hay una institución con un funcionamiento. Puede funcionar en una institución de una forma y en una de otra. ¿No? Es un poco eso, ¿te parece que es así, digamos, que hay cosas que todavía hay que sacarle al deporte y decir, si no está funcionando de determinada manera la institución, no está en el deporte eso? No, no, por eso te decía, yo creo que a partir de o sea, esto es un encadenamiento. Vos haces una práctica, vos sos practicado, vos llegás al club a ser practicado por un deporte. ¿Dónde? En una institución. Bueno, cuando sos practicado por el deporte te dice determinadas cosas que vos tenés que hacer por alguien que enseña. Pero cuando vos entraste a la institución también te dice que tenés determinadas normativas, si querés llamarle, cuestiones de valores que también tenés que tener en cuenta para poder ser practicado en esa institución. Eh, y eso, gracias a Dios, nosotros lo podemos vincular entre la institución y, el, y la práctica que se da con el vóley, ¿no? Bien, Capi, mirá, para darle más o menos un formato similar a todas las charlas en el tiempo, lo último que me queda es como para cerrar, digamos, y lo hago con todos los entrevistados en todos los temas, y porque sea cierre no quiere decir que te apures a los tiempos, digamos, pero me gustaría que vos me puedas decir aquello que creas que hay que volver a decir, que hace mucho no se dice, aquello que se dice pero te parece que se dice mal, aquello que no se dice, es decir, aquello que más te interese decir hoy sobre el vóley y sobre el deporte, para lo cual pretendemos que esta entrevista sirva, digamos, ¿no? Para poder pensar el deporte. ¿Qué es aquello que no podrías dejar de decir teniendo la oportunidad de hacerlo sobre el deporte, sobre la enseñanza, sobre el vóley específico, sobre las instituciones, sobre lo que quieras? Pero aquello que no puedes dejar de decir. Volver al inicio. Eh, el capital simbólico puede ser determinante en el otro eh, cuando uno transmite un saber. Y podés hacerlo desde el título de maestro de educación física, profesor de educación física, licenciado, entrenador, magíster en educación física. Pero si quien enseña no tiene el saber y no vive en la incertidumbre de poder mejorar, eh, yo creo que no va a poder eh, transmitir esos saberes al otro. Eh, en cuanto a la educación física, se necesita un replanteo teórico. eh, no puede quedar todo en el aire. En el 2012 se modificaron los diseños curriculares en primaria y secundaria y terciaria, y hoy hay institutos de educación física donde todavía siguen evaluando el golpe de abajo, adentro de un círculo con una mano, con dos manos. Eh, yo creo que ese campo debe ser revisado a quienes les compete. Hoy estamos por fuera nosotros, deberán eh, armar las capacitaciones acorde a lo que ese diseño creo que se necesita. Y,
Y una de las cuestiones fue que de nuestros grandes maestros que tuvimos en la universidad fue que tenemos que vivir en la incertidumbre, vivir en la frontera del campo social donde nosotros nos desenvolvemos, porque eso te permite eh, entrar al campo social propio donde te manejas, pelear y volver a la frontera. Y no quedarte tampoco por fuera de la frontera porque eh, te quedarías convencido y seguro de lo que haces, entonces seguirías hirviendo, como nos decían nuestros grandes maestros, a los chicos a la misma temperatura como el agua. Pero creo que hoy quien transmite un saber debe permanecer debe estar en la frontera del campo social donde se maneja, porque te va a permitir entrar, pelearlo de una manera, volver, quedarte en la incertidumbre, y ahí vos vas a poder seguir creciendo intelectualmente para poder seguir transmitiendo saber. Eh, creo que, creo que desde ese lado eh, eh, nos debemos, en el campo de la educación física, ese replanteo. Después Bueno, pasará por la, sí, sí. después pasará por las ganas o no que tiene uno de hacer eso. Hoy son las 2 de la tarde, desde ayer, de las 3. Si estaríamos en una posición cómoda en este campo que estábamos hablando, estaríamos durmiendo la siesta. Y desde ayer que no nos podemos comunicar. Bueno, estar en esa incertidumbre de poder hacer esto, que no sé quién va a escuchar. Sí, Porque para algunos les puede resultar bueno y para otros les puede resultar mal. Pero lo que se está elaborando acá con esta revista o con cualquiera de las entrevistas que vos haces, son propuestas. Bueno, son propuestas para pensarla, para criticarla y después para poder revertirla, pero no desde el sentido común, sino desde algo que me sostenga a mí en la enseñanza. buenísimo. Sí, es la idea, digamos. No podés quedarte con que nadie va a escuchar una charla, entonces no charlamos. Hace la entrevista que está cargada ahora en la página es con un profe de educación física de Chile que tiene un espacio también en las redes sociales muy interesante. Hace una relación muy buena entre lo dinámico, lo superficial de las redes, digamos cómo funcionan, y hace una propuesta donde propone, donde digo, fundamenta un montón de cosas, entonces hace una buena amalgama. Y decíamos esto que vos decís, ¿no? No podemos no hacer algo porque sabemos que o está más garantizado el fracaso que el éxito, digamos. Si la gente no quiere escuchar a alguien y no la escuchará, no por eso nos vamos a callar y vamos a dejar de hablar. No vos y yo, digo en general, ¿no? Así que bueno, Capi, muy agradecido. Estoy seguro que de acá vamos a volver a charlar un montón de veces, incluso de lo que hablamos ahora. Así que bueno, nada, te agradezco y nos vemos en cualquier momento en la vida real, más allá de la pantalla. Gracias por No, participar. gracias, gracias por la invitación. Eh, Nunca me voy a olvidar el día que viniste y me dijiste, ¿quieres cambiar? Eh, Involucrate. Y eso, eso me encaminó a mí a poder ver las cosas de otra manera. Y después, bueno, el tiempo y mucha gente que nos ayudó pudo que hizo que nosotros podamos hacer determinadas cosas. Por eso siempre estoy muy agradecido a los maestros que tuvimos en la universidad, a los alumnos, a nuestros colegas, porque todos siempre nos ayudan y siempre nos permiten a nosotros crecer. Yo creo que eso debe ser siempre reconocido, siempre debe estar presente hacia el otro. Eh, Nadie se construye solo, siempre tiene que haber alguien. Así que desde ya, de vuelta, gracias por la invitación. Estos temas así de debate
lo seguiremos teniendo, seguro que mañana pasado, por una llamada o por un café. Así que inmensamente agradecido y te mando un abrazo. Dale, dale, un abrazo.